Doctor Emilio Pastor, bienvenido, buen día. Hola, buen día Verónica, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí. Y el placer también es mío. Emilio, temas muy interesantes porque sabés que fue un disparador impresionante y el alto impacto que generó en la audiencia decir que hay un médico joven, ¿qué edad tenés? 38. 38. Que se ha instalado en una clínica de primer nivel, en Pellegrini 515, al lado de su padre. Ha quedado como una gran clínica dividida en dos, y que allí realizás este tipo de trabajos. ¿Me decís cuál es el significado del dolor en primer lugar? Bueno, el dolor en realidad es una experiencia o una sensación desagradable que se vincula generalmente a una lesión de un tejido, que esa lesión puede ser real o potencial. Es decir, normalmente el dolor es un signo de alarma. Uh-huh. Por ejemplo, yo me quemo, saco la mano. Si no existiera el dolor, uno no sacaría la mano. Y es, por ejemplo, un paciente diabético que no tiene sensación en las piernas porque perdió la sensibilidad de los nervios por su misma enfermedad, tiene que tener cuidado con las piedras en el calzado porque no las siente. Entonces, el dolor es eso, es normalmente una sensación que trata de protegernos. El problema es que cuando el dolor se vuelve crónico, el dolor se amplifica, es como subirle el volumen en la radio y se vuelve una enfermedad en sí misma. Uh-huh. Y eso ocurre cuando el dolor pasa más o menos unos 3 meses. Eso se considera crónico, que aparece la sensibilización. Entonces el dolor se vuelve una patología en sí misma, la gente se vuelve cada vez más ansiosa, e incluso se deprime, y empieza a aparecer el otro problema, que es el principal problema del dolor, que es la discapacidad. Uh-huh. Es decir, el dolor no es me duele la mano. El dolor es, si soy pianista y me duele la mano, no puedo tocar el piano. El dolor no es me duele la rodilla. El dolor es no puedo ir a la esquina a la verdulería. Claro. ¿Por qué me duele la rodilla? Entonces, tal vez no es el dolor lo que más molesta, sino la discapacidad o el problema o lo que no puede hacer esa persona porque le duele. Claro. Los dolores, cuando uno dice, me duele el cuello, me duele la espalda, me duele la cintura, llega una cierta edad que siempre te duele el mismo lugar. ¿Ese dolor tiene cura? Generalmente sí, habría que investigar la causa del problema. Uno cuando ve a alguien con un dolor, lo primero que hay que investigar son lo que se conocen como signos de alarma o banderas rojas. Por ejemplo, alguien que tiene un dolor, o cualquier consulta en general, ver que no haya tenido fiebre prolongada, pérdida de peso, antecedentes de cáncer, es decir, buscar primero que no tenga algo extraño, uh-huh. Que generalmente no lo tienen. Se hace un laboratorio general para ver que no haya marcadores extraños, claro. Y si no es nada de eso, se considera como un dolor mecánico o crónico. Crónico, musculoesquelético, y hay que valorar primariamente cuál es la causa de esa sobrecarga mecánica de esa articulación. ¿Puede ser una mala postura? Por ejemplo, alguien que le duele el cuello y está todo el día delante de una computadora y no se levanta, porque si uno, los trabajos sobrecargan articulaciones, eso es así, no se puede dejar de trabajar. Pero uno podría, por ejemplo, cada 20 minutos hacer un estiramiento o a la hora pararse y caminar y moverse un poco y eso ya baja la carga mecánica de esa articulación. Bien. Y también hay medidas de ergonomía, uh-huh. Por ejemplo, sentarse bien, claro. Con la cola bien hacia atrás, con el respaldar bien hacia atrás, uh-huh. Es decir, bueno, eso principalmente, pero más allá de la ergonomía es no estar en la misma posición. Claro. O sea, los tejidos nuestros están evolucionados para el movimiento, las articulaciones no están pensadas, no es pensada la palabra, pero no evolucionaron para estar quietos. Claro. Nosotros evolucionamos de las cavernas. El hombre de las cavernas corría, saltaba, no estaba detrás de un micrófono hablando, ni estudiando, ni en una máquina. El hombre de las cavernas corría, saltaba, se movía. Uh-huh. Es decir, y nuestro estamos esqueleto... tendiendo nosotros cada vez más a lo que es la vida cero movimiento, digamos, una vida más estanca, mala alimentación. Bueno, y me quiero quedar acá, en el tema de la alimentación. ¿En cuánto influye en el dolor la alimentación? Bueno, la alimentación es fundamental. La alimentación tiene 2 puntos importantes en cuanto al dolor, si uno lo debiera pensarlo. Por ejemplo, si hay una persona que le duele la rodilla y tiene sobrepeso, el sobrepeso
genera lo que se conoce sobrecarga mecánica de la rodilla, es decir, es tener un camión cargado, con un amortiguador más o menos. Entonces es lógico, por una cuestión de leyes de Newton y de física, que eso le va a generar más dolor cada vez que pisa. Claro. Pero también existe una cuestión que se está cada vez estudiando más, que es lo que se conoce como metainflamación o inflamación del síndrome metabólico. Esto sería una sobrecarga metabólica. ¿Qué significa esto? El tejido graso, la grasa, libera mediadores inflamatorios. ¿Qué significa esto? Que va a aumentar el dolor independientemente del peso. A alguien que le duele el cuello, si baja de peso, le va a dejar de doler el cuello o le va a doler menos el cuello. Y eso no tiene que ver con la sobrecarga mecánica, sino que tiene que ver con la menor liberación de mediadores inflamatorios. Por eso es muy importante la alimentación. O sea, si uno quiere hacer las cosas bien y en forma completa, uno no puede ver una rodilla. El señor tiene una artrosis de rodilla. No, el señor tiene una artrosis de rodilla, pero tiene una sobrecarga de peso que le genera una inflamación general, global, que además de aumentar el riesgo cardiovascular, que eso es lo que ya se sabe hace muchos años, la obesidad aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, también eso genera aumento del dolor. Entonces, reduciendo de peso, la persona mejora la probabilidad de tener diabetes, baja el riesgo cardiovascular y baja sus dolores. Por eso es tan importante. Y todos los médicos tienen que empezar tenemos que empezar a trabajar sobre ese tema. Cuando la gente, por ejemplo, que nos está escuchando y dice, bueno, lo voy a ir a ver al doctor porque me duele, ¿qué tipo de dolencias son las que tratás en el centro de medicina y qué es la medicina regenerativa? A ver, tipo de dolencias que se tratan. Todas. Prácticamente todas. Todas. O sea, ¿dolor de cabeza? Sí, dolor Cuando de cabeza. Tenés dolor de cabeza donde nada te lo pasa, ¿con qué puede estar relacionado? ¿Son muchas las hipótesis? La principal causa de la cefalea se divide en dos, primaria y secundaria. Secundaria es una cefalea que pone en riesgo la vida, una meningitis, pero las primarias, migraña, cefalea tensional y cefaleas trigémino-vasculares, la de Horton, que se llama, es una cosa extraña. Y dentro de esas, la tensional es la más frecuente. Y la tensional habitualmente está asociada a los dolores musculares del cuello. Es decir, no es que le duele la cabeza porque le duele la cabeza. Nada es porque sí. O sea, si hay un dolor es por algo. Es por algo. Que no lo podamos identificar. Claro. O sea, no quiere decir que no existe una causa. Sí, existe una causa que no podemos identificar. Pero generalmente la postura y los dolores del cuello, del trapecio superior, que está acá arriba, del angular del omóplato y de otros músculos pequeños, tienen nombres propios, generan los dolores del cuello. O sea, se llama dolor miofacial. Y también los tendones de esos músculos pueden generar dolor de cabeza y los ligamentos del cuello pueden dar dolor de cabeza. Y generalmente eso pasa por alto. La medicina regenerativa en realidad lo que intenta es reparar un tendón, un ligamento o una articulación dañada. Eso es lo que intenta hacer. Dañada. Algo dañado. ¿Cómo se puede reparar ese tejido dañado? ¿Con un tratamiento? Con un tratamiento. Por ejemplo, vamos a hacer algo fácil, que todo el mundo entienda. Un esguince de tobillo crónico. O sea, no es el esguince agudo. Alguien se esguinza jugando al fútbol. Si es agudo, bueno, hay que esperar que el tejido repare solo. Si repara solo, estamos todos bien. ¿Qué pasa? Uno se dobla el tobillo, genera un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio es lo que repara. Por lo tanto, hay que tratar de dejarlo. Porque es fisiológico. Se hincha el tobillo, van los reparadores, que serían los macrófagos, que mandan señales a los fibroblastos, que fabrican el nuevo tejido conectivo para reparar. Por eso hay que tratar, en lo posible, de evitar los antiinflamatorios. Claro. Una cosa es tomarse un antiinflamatorio, pero tomar mucho antiinflamatorio hay que evitarlo. Claro, evita que repare los tejidos, además que daña el estómago, o sea, tiene varias cosas. Si ese tejido no repara, por el motivo que sea, queda una lesión crónica, que puede ser una ligamentopatía, en el caso de un esguince de tobillo, o una tendinopatía, en el caso de un tendón. Y que, como quedó crónico, no se repara, porque quedó, en vez de ser un colágeno de buena calidad, fabricó el cuerpo un colágeno de mala calidad, que sería un colágeno tipo 3, pero es más técnico eso. Entonces, lo que uno hace es inyectar esa estructura dañada con un reparador, una sustancia que induzca una nueva inflamación en el lugar. O sea, vamos a reinflamar con una aguja el tendón, el ligamento dañado. Entonces se regenera el tejido porque lo volvemos a inflamar.
Uno puede hacer varias cosas para inflamarlo. Desde dextrosa, que es un tipo de azúcar, se inyecta, generalmente bajo control ecográfico, para no ahorrarle el lugar. Y otra cosa que es por ahí más conocida es el plasma rico en plaquetas, que se conoce más por las cuestiones estéticas. Claro. Las mujeres conocen más del plasma rico en plaquetas para la parte estética, que anda muy bien, siempre y cuando esté bien preparado, pero para la parte de dolor es muy bueno. También, si está bien preparado, si está bien diagnosticado, dónde le duele, porque si inyecto en otro lado no va a andar, y si el paciente también tiene una buena capacidad de reparación. O sea, un fumador de alta jerarquía repara menos que alguien sano y que no fuma. También es así. Bueno, temas muy interesantes y vamos a dar los lugares donde atiende. Va a estar acá el doctor todos los lunes, vamos a hacer distintos enfoques. El próximo lunes ya lo vamos a comprometer a hablar del dolor y la ansiedad y del dolor y la depresión. Son dos temas que van tremendamente de la mano y que es un mal muy presente, muy actual, muy vigente. El dolor y la ansiedad y el dolor y la depresión. Es tremendamente el mal del momento, me parece. ¿Dónde atiende el doctor Emilio Pastor? En Pellegrini 515. El teléfono para que usted tome un turno, 4421-036. Si quiere conocer un poco más de todas estas cuestiones que estamos charlando, tiene su página web www.ideasmedicas.com www.ideasmedicas.com. Doctor, la pregunta que nos están haciendo muchos oyentes, ¿cómo es el tema de las consultas? ¿Se abona la consulta? ¿Usted va? ¿O cómo es el tema con las obras sociales? Resumidamente, si lo puede decir. Y resumidamente, hay algunas obras sociales que se atienden, otras que no. Igual, la primer consulta dura aproximadamente 1 hora, puede ser un poco menos, pero 45 minutos, 1 hora, nos tomamos el tiempo para revisar bien, para ver cuál es realmente el problema y entender lo que pasa. Bueno, básicamente eso. Para más datos, llamen y consulten. Claro. Pellegrini 515, porque obviamente hay individualidades, hay casos, hay muchas cuestiones que también deben tener que ver con derivaciones, ¿no? Primero comienzan con ustedes y después se empieza una derivación. Doctor, ¿qué días atiende? De lunes a viernes. De lunes a viernes. Todos los días. ¿Horario corrido o cortamos? Horario corrido. Bien. Horario corrido. Bueno, lo he escuchado. Maravilloso. ¿Se ha sentido cómodo, doctor? Sí, estoy cómodo. Bueno, me alegro mucho. Para nosotros es un placer tenerte acá. Y bueno, y que la gente ya ha dejado muchas preguntas que para el lunes que viene las vamos a ir compartiendo y hacemos un repiqueteo de pregunta y respuesta corta, ¿sí? Bueno. El doctor Emilio Pastor tiene su cierre. Gracias por venir. Presentó el doctor Emilio Pastor Ideas Médicas, Centro de Tratamiento del Dolor y Medicina Regenerativa, Pellegrini 515 San Nicolás, teléfono 0336-442-1036, página web www.ideasmedicas.com.